Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y salseo del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirnos en la última bomba que tenemos para ustedes hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado miles de comentarios y que honestamente nos tiene a todos enganchados: Hande Erçel, Kerem Bürsin y ese arrepentimiento que, según los rumores, la está carcomiendo por dentro tras mudarse Gamze Erçel, su hermana. Sí, amigos, el drama está servido y nosotros estamos aquí para analizarlo a fondo. Antes de que nos lancemos de lleno a desentrañar esta madeja, quiero recordarles que si les gusta estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, desde los romances más apasionados hasta los dramas más intensos, pasando por los proyectos más ambiciosos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla era innegable, su romance fuera de ella era un sueño hecho realidad para muchos fans. Pero como suele ocurrir en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue un golpe duro para todos, pero la vida continúa, y tanto Hande como Kerem han seguido adelante, cada uno por su camino. Sin embargo, en las últimas semanas, han surgido rumores cada vez más insistentes sobre un posible arrepentimiento por parte de Hande. Y no cualquier arrepentimiento, sino uno que aparentemente está directamente relacionado con su decisión de mudarse con su hermana Gamze y, por extensión, con su sobrina Mavi. Para entender el contexto, hay que recordar que Hande y Gamze siempre han sido muy unidas. Su vínculo es inquebrantable y Hande adora a su sobrina Mavi como si fuera su propia hija. Tras la ruptura con Kerem, Hande buscó refugio en su familia, y la idea de mudarse con Gamze parecía la solución perfecta para superar el dolor y reencontrar la estabilidad emocional. Pero, ¿era realmente la solución? El tiempo y los rumores parecen indicar lo contrario. Pero aquí es donde la historia se complica. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande ha empezado a sentir que la mudanza, si bien le ha brindado el apoyo emocional que necesitaba, también la ha alejado aún más de Kerem. Al parecer, la convivencia diaria con su hermana y su sobrina la ha mantenido demasiado ocupada y enfocada en su vida familiar, dejando poco espacio para reflexionar sobre su relación con Kerem y, sobre todo, para intentar una posible reconciliación. La vida con Gamze y Mavi, aunque reconfortante, se ha convertido en una burbuja que, sin quererlo, la ha aislado del mundo exterior y quizás del amor. Y aquí es donde entra en juego la pregunta del millón: ¿qué le dijo Hande a Kerem tras mudarse con Gamze? Pues bien, según nuestras fuentes, la conversación fue mucho más compleja y emotiva de lo que se imaginan. Aparentemente Hande le confesó a Kerem que, si bien estaba feliz de estar cerca de su familia, también sentía que la mudanza había creado una distancia insalvable entre ellos. Le dijo algo así como: Kerem, te echo de menos. Echo de menos nuestras conversaciones, nuestras risas, nuestra complicidad. Siento que la mudanza me ha alejado de ti, y no sé si hay forma de volver atrás. Pero, ¿es realmente la mudanza la única culpable? ¿O es la representación física de una decisión más profunda, de un miedo a volver a intentarlo, a revivir el dolor? Palabras fuertes, ¿verdad? Palabras que revelan un profundo arrepentimiento y una gran confusión. Pero, ¿por qué Hande esperó tanto para expresar estos sentimientos? ¿Por qué no habló antes? Aquí es donde entran en juego las diferentes versiones de la historia y las especulaciones de los medios turcos, siempre hambrientos de noticias y salseo. Algunos aseguran que Hande tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad ante Kerem, que temía ser rechazada y revivir el dolor de la ruptura. El miedo, ese sentimiento paralizante que a menudo nos impide tomar las decisiones correctas. Otros, en cambio, creen que Hande necesitaba tiempo para procesar sus emociones y entender lo que realmente quería. El tiempo, ese bien escaso que a veces juega en nuestra contra. Y también está la versión de que Gamze, la hermana de Hande, la aconsejó mantener la distancia con Kerem y enfocarse en su familia, argumentando que era lo mejor para su bienestar emocional. ¿Un consejo bien intencionado o una intromisión en la vida amorosa de su hermana? La pregunta sigue en el aire. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la confesión de Hande a Kerem ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Muchos se preguntan si estas palabras serán suficientes para reavivar la llama del amor entre ellos.
Otros, en cambio, creen que es demasiado tarde, que la distancia y el tiempo han hecho mella en su relación y que ya no hay vuelta atrás. Las redes sociales, como siempre, están divididas. Almohadilla Hande y Kerem juntos por siempre convive con almohadilla de Hande en paz. La pasión de los fans turcos no conoce límites. Y por supuesto, también está la reacción de Kerem. ¿Cómo tomó estas palabras? ¿Siente lo mismo que Hande? ¿Está dispuesto a luchar por su amor? Pues bien, según nuestras fuentes, Kerem quedó muy sorprendido por la confesión de Hande. No se esperaba que ella sintiera arrepentimiento por la mudanza, y sus palabras lo conmovieron profundamente. Al parecer, Kerem le respondió algo así como: Hande, yo también te echo de menos. Nunca he dejado de pensar en ti. Sé que la ruptura fue dolorosa para ambos, pero siempre he creído que lo nuestro era especial. No sé si es posible volver atrás, pero estoy dispuesto a intentarlo. Pero, ¿es un simple gesto de cortesía o una declaración de intenciones? ¿Realmente está dispuesto a luchar contra la corriente, a desafiar el destino? Una respuesta que deja la puerta abierta a la esperanza, ¿no creen? Una respuesta que sugiere que, a pesar de todo, el amor entre Hande y Kerem aún no se ha extinguido por completo. La llama sigue viva, aunque sea una brasa tenue. Pero, ¿qué significa realmente esta conversación? ¿Estamos ante una posible reconciliación? ¿O simplemente se trata de un momento de debilidad por parte de ambos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem tienen un largo camino por recorrer si quieren volver a estar juntos. Un camino empedrado de dudas, inseguridades y quizás decepciones. Tendrán que superar muchos obstáculos como la distancia, el tiempo, las opiniones de sus familiares y amigos, y sobre todo, sus propios miedos e inseguridades. Pero si el amor que sienten el uno por el otro es lo suficientemente fuerte, quizás, solo quizás, puedan superar todos estos desafíos y escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Un capítulo lleno de esperanza, de segundas oportunidades y de la magia que solo el amor verdadero puede brindar. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo esta situación. ¿Es realmente la mudanza con Gamze la causa del arrepentimiento de Hande? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Quizás una crisis existencial, una necesidad de reinventarse, de encontrar un nuevo rumbo en su vida. Algunos expertos en relaciones aseguran que la mudanza pudo haber actuado como un catalizador, que simplemente aceleró un proceso que ya estaba en marcha. Según estos expertos, Hande y Kerem ya tenían problemas en su relación antes de la ruptura, problemas que no pudieron solucionar y que finalmente los llevaron a separarse. Problemas que, como una bola de nieve, fueron creciendo hasta convertirse en una avalancha. La mudanza en este sentido simplemente sirvió para poner a Hande frente a la realidad de su situación. Al alejarse de Kerem y refugiarse en su familia, tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que había perdido y sobre lo que realmente quería. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que aún amaba a Kerem y que no estaba dispuesta a renunciar a su amor sin luchar. Una lucha contra sus propios demonios, contra las expectativas de los demás y contra el miedo a volver a sufrir. Pero también es importante tener en cuenta el papel de Gamze en todo esto. Como mencioné antes, algunos creen que Gamze influyó en la decisión de Hande de alejarse de Kerem. Al parecer, Gamze nunca fue una gran fan de la relación entre su hermana y el actor, y siempre pensó que Hande merecía algo mejor. ¿Un juicio objetivo o una visión sesgada por el cariño fraternal? Por supuesto, estos son solo especulaciones. No sabemos con certeza si Gamze realmente influyó en la decisión de Hande, ni tampoco sabemos si sus intenciones eran buenas. Pero lo que sí sabemos es que la relación entre Hande y Gamze es muy estrecha, y que Hande confía plenamente en el juicio de su hermana. Una confianza que en este caso podría haber resultado contraproducente. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidas ambas estrellas. Cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro, cada una de sus palabras es interpretada y tergiversada. Vivir bajo el escrutinio público constante es un desafío que pocos pueden soportar. En definitiva, la historia de Hande, Kerem y el arrepentimiento tras la mudanza con Gamze es un culebrón turco en toda regla. Un drama lleno de amor, pasión, dolor, confusión y arrepentimiento. Un drama que nos tiene a todos enganchados y que nos hace preguntarnos, ¿volverán a estar juntos Hande y Kerem? ¿Lograrán superar sus diferencias y construir un futuro juntos? Solo el tiempo lo dirá.
Para recapitular brevemente, hemos explorado la historia de arrepentimiento de Hande Erçel tras mudarse con su hermana Gamze y cómo esto afectó su relación con Kerem Bürsin. Analizamos la conversación que tuvo con Kerem, sus posibles sentimientos y las diferentes perspectivas sobre la influencia de su hermana Gamze. Vimos que aunque existe una esperanza latente, el camino hacia una posible reconciliación estará lleno de desafíos. Una reconciliación que en última instancia dependerá de la voluntad y el coraje de ambos. Muchas gracias por acompañarme hoy en este análisis en profundidad. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando todos los matices de esta compleja situación. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande debería darle una segunda oportunidad a Kerem? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? ¿Cuál creen que es el verdadero motivo detrás del arrepentimiento de Hande? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y compartir opiniones con ustedes. Y no olviden que la opinión más importante es la suya. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama nunca descansa.